Conversamos ahora con el analista en defensa, Daniel Prieto. Señor Prieto, bienvenido a 360. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? A ver, partamos por la explicación de las bombas de racimo. ¿Por qué eran relevantes? ¿Por qué eran importantes? ¿Por qué fueron utilizadas en su momento, por ejemplo, por Saddam Hussein? Bueno, porque multiplican la capacidad de la Fuerza Aérea. Nosotros en Chile las desarrollamos en esa época porque multiplicaban la capacidad de nuestra Fuerza Aérea, que era muy inferior a la Argentina. Estábamos en la época en que Argentina amenazaba a Chile. Argentina además estaba combinada con Perú y con Bolivia, y se dio la posibilidad de que hubiera habido una guerra combinada de 3 países contra Chile. Y nosotros enfrentábamos un embargo, Estados Unidos, que se había decretado en el año 76, y que nos había afectado ya con los problemas con Perú anteriormente, pero que se agravó cuando vino la amenaza argentina. Y lo que se planteó, y a mí me tocó plantearlo en muchas oportunidades a nivel académico, yo después fui gerente de Cardoven, planteamos la idea de desarrollar ingeniería y tecnología en Chile para darnos una capacidad de defensa, dado que teníamos embargos de Europa, de Estados Unidos, y nos vendían muy pocos países, Israel, nos vendía Sudáfrica, algo España, en fin. ¿Y cómo se llega de esta producción para fines de defensa local a llegar a vender a Saddam Hussein? Bueno, lo que ocurrió es que la crisis con Argentina entre el 78 y fue el 82. Después de la guerra de las Malvinas se desinfló la amenaza argentina y se planteó la idea, y a mí me tocó plantearlo con mucha fuerza, pero también Cardoven, la idea de mantener esta capacidad que se había desarrollado, que llegó a ser de bastantes niveles y de bastante capacidad, incluso de mucha calidad en competencia internacional. Y para mantener esta capacidad se planteó la idea de exportar, no solo para la defensa de Chile, sino que para exportar. Y él mantuvo esa capacidad de producción en base a buscar mercados internacionales, encontrarlo finalmente en Irak. Irak en esa época estaba siendo apoyado por el mundo occidental. Por Estados Unidos. Y por el mundo occidental en general, incluso por Europa, porque en el contexto de la Guerra Fría había habido la revolución de Irán. Irán estaba amenazando el Golfo Pérsico, que era la fuente de petróleo de Occidente, y estaba en una guerra que había iniciado Irak, pero que después se transformó en una amenaza de Irán sobre los países del Golfo, que eran la fuente de abastecimiento de energía de todo el mundo occidental. Entonces había que hacer un esfuerzo combinado, mundial, para apoyar a Saddam Hussein, para evitar que Irán ganara esa guerra. Estas bombas de racimo eran importantes porque se podían usar, por ejemplo, contra población civil, aumentaban el escenario en el cual se podía causar daño. Es difícil saber con quién se iba a usar. En el caso de Irak, al final lo que se logró es vender a Irak, y empezó una demanda experimental, después las probaron, y después empezó una demanda creciente cuando vieron que eran de muy buena calidad y que eran relativamente más baratas que las europeas o las norteamericanas. Así que empezaron a comprar muchísimo en Chile, y Cardoven empezó a ganar muchísimo dinero y se empezó a activar toda la industria a raíz de esto. Ahora, ¿cómo usaban los iraquíes las bombas? Las usaban contra las fuerzas iraníes. No hemos sabido que las hayan usado contra civiles, pero no dependía de nosotros contra quién las usaban. Me pregunto, Saddam Hussein fue conocido precisamente en esa guerra por utilizar incluso armas químicas contra la población kurda de su propio país, para atacar a su propia población civil. Hubo un par de casos y eso fue un precedente muy importante para después. ¿Por qué era tan importante el circonio? ¿Y por qué ese elemento está en el centro de esta discusión? Es una buena pregunta. Yo me acuerdo que Cardoven mostró en esa época, cuando se analizó este asunto, mostró documentación norteamericana autorizándolo para incorporar circonio en las pequeñas bombas de racimo, que entre paréntesis, lo que yo vi acá, no es las que yo conocía. No sé si Cardoven habrá desarrollado este tipo de bombas de racimo después, pero no son las que yo conocí. ¿Cómo era la que usted era en esa de época? forma más puntiaguda, con una capacidad explosiva al centro, con esquila, y tú batías un área y podías cubrir bastante más de lo que dice acá, alrededor de 1 hectárea, digamos. Entonces te da un efecto multiplicador muy grande para una fuerza aérea que en el caso chileno en esa época era muy chica comparada con la Argentina. ¿Y qué podíamos hacer? Bueno, multiplicar la capacidad de nuestra fuerza aérea. Lo mismo hizo Irak. ¿Y por qué era importante el circonio? El circonio tiene un efecto incendiario, agregado. Para los blindados y todo esto, producía un efecto incendiario sobre los blindados y los neutralizaba, porque si le hubiera llegado la bomba racimo sin el circonio, probablemente no le hubiera pasado nada a un tanque. Eso permitía entonces que fuera efectiva contra tanques, por ejemplo, en el campo de batalla, que en la guerra entre Irak e Irán había todavía grandes batallas de tanques. Un cono Monroe que producía un efecto penetrante, pero no siempre era tan efectivo, depende del blindaje del tanque, depende de dónde le pegara. Ahora, usted vivió entonces esta época, ¿no? de los años 70 y los años 80 en primera persona.
¿Cómo era ese mercado de venta de armas? Uno se imagina un mercado bastante oscuro, para decirlo en palabras suaves, ¿no? No, era un país que necesitaba defenderse y andaba desesperado buscando las fuentes de... Ahora, el caso de Irak fue Estados Unidos el que le sugirió a Carlos que colaborara apoyando a Irak. Porque quizás a Estados Unidos, por razones de política exterior, no le convenía apoyarlo directamente o trataba de que se involucraran otros para que políticamente fuera más válido que no solamente Estados Unidos apoyara a Irak, sino que hubiera otros. ¿Y cómo se hace esa relación, ese contacto para que Estados Unidos recomiende a Cardona? Mira, yo en esa época era gerente comercial, pero te confieso que yo no tuve algún rol en la venta de las bombas racimo. Fue una gestión que hizo Carlos bastante personalmente y finalmente se logró esto. Pues nosotros producíamos muchas otras cosas, había 8 plantas a plena producción y había que encargarse de muchas áreas. Y en el área de Irak, en el área de las bombas, Carlos, primero con las bombas racimo y después hubo bombas convencionales de distinto tipo que también se fabricaron. Ahora llama la atención porque es una época en que, recordemos, estaba vigente, por ejemplo, la enmienda Kennedy, que prohibía vender repuestos a las Fuerzas Armadas chilenas por parte de Estados Unidos. O sea, las relaciones en ese sentido militares entre Estados Unidos y Chile estaban bastante rotas en esa época. Sí, excepto que a raíz de la guerra de Malvinas hubo un acercamiento bastante fuerte a Inglaterra y hay un vínculo indirecto entre Inglaterra y Estados Unidos clásico, estratégico, y llegó Ronald Reagan, y Ronald Reagan veía interesante este esfuerzo que se había hecho en la lucha contra el comunismo mundial, en la Guerra Fría, en que incluso se nos sugirió que apoyáramos, por ejemplo, a Pakistán, porque Pakistán iba a ser invadido por los soviéticos que habían llegado a Afganistán y amenazaban con avanzar sobre Pakistán para llegar al Golfo, que era la otra forma de controlar la fuente de energía del mundo occidental. Entonces eran cosas estratégicas macro, donde nosotros un poco seguíamos la pauta de lo que se nos sugería para los intereses de Chile y de Occidente. Claro, pero Chile era un actor bastante pequeño en ese ajedrez global. Habiendo trabajado con Carlos Cardón, ¿cómo lo describiría usted como persona, como jefe? Él es un hombre extraordinario, en el sentido de que fue una especie de Howard Hughes chileno, que desarrolló unas tecnologías extraordinarias en muchas áreas, y yo te diría de muy buena calidad, una calidad que históricamente nosotros no estábamos acostumbrados. Yo en lo personal tuve algunos problemas con él al final, así que no me simpatiza totalmente, de hecho yo corté relaciones con él para siempre, pero la cuestión personal no tiene ninguna importancia, aquí lo importante es cómo esto afecta al país. Y Chile sí realmente llegó a tener capacidades muy altas de tecnología y de capacidad de defensa. Entonces ya no era tan necesario comprar afuera para poder defendernos, sino que teníamos capacidades propias. Y eso nos daba un nivel estratégico distinto. Nos daba más independencia, nos daba más seguridad. ¿Y cómo se explica que un ciudadano particular como Cardón, con un problema particular con un gobierno extranjero, haya tenido tal nivel de respaldo y de apoyo de todos los gobiernos que ha habido en Chile en estas 2 décadas y media, de todos, de una serie de resoluciones del Congreso, etcétera? ¿Cómo consigue tanto apoyo Cardón? Mira, yo lo que noté al final es que Carlos empezó a apoyar mucho a la izquierda. Él dijo, mira, el gobierno militar de Pinochet va a acabar, el plebiscito va a ser el 88, después depende de lo que pase, puede que haya una elección al año siguiente, y van a venir gobiernos que probablemente no van a ser de la línea del general Pinochet. Entonces él dijo, hay que plantearse un apoyo a los sectores de la izquierda que puedan hacer una transición moderada, y para que no caiga en manos de la izquierda extremista, que rompa todo, y él empezó a apoyar a ciertos sectores de la izquierda, incluyendo, yo te diría, a Patricio Aylwin, que lo apoyó muchísimo, incluso lo movió en helicóptero en su campaña, hasta donde yo sé, pero yo no estaba, yo el año 85 me fui de Carbón y nunca más lo vi. Pero supe esto por la prensa, por contacto y comentarios de gente común que conocíamos muy bien a Carlos, que me hacían este comentario. ¿Y él era políticamente de una ideología más bien de centro-izquierda o una cosa de conveniencia? Mira, nosotros nos desarrollamos en el gobierno militar, por la emergencia con Argentina, con Perú y con Bolivia, que amenazaban hacer una acción combinada contra Chile, un poco como había sido la guerra de la Triple Alianza de 1861 contra Paraguay, que destruyeron ese país. Entonces Chile podía desaparecer. Entonces para nosotros fue una situación muy angustiante y planteamos, yo era gerente de una empresa que hacía finanzas internacionales y yo lo empecé a ayudar a Carlos durante 2 años de forma gratis, hasta que me trasladé y empecé a trabajar con él como gerente y después como gerente comercial. Y te digo, fue la mejor solución que pudimos tener para darle cierta capacidad de defensa a Chile frente a un mundo que tenía embargo del mundo occidental y del mundo comunista. O sea, no teníamos apoyo más que uno que otro país marginal como Israel, Sudáfrica, pero y casi nadie más. En ese contexto, ¿usted diría que él era más bien partidario del gobierno de Pinochet o opositor? Yo creo que él era partidario del gobierno militar y él se desarrolló bajo el alero del gobierno militar, pero fue una emergencia estratégica. Él nunca se metió en las políticas del gobierno. Se metió en la cuestión de cómo
multiplicar las capacidades de nuestra defensa. Y luego, entonces, cuando da este giro, lo hace por una cosa más bien pragmática, ¿se entiende? Porque él entiende que va a cambiar Sí. Ahora, el él giro del pensaba gobierno. que había que acomodarse con la nueva izquierda, especialmente con la democracia cristiana, y con los gobiernos moderados de izquierda que pudiera haber en esa época, que al final, sorpresivamente, mantuvieron el sistema, no lo cambiaron como habían predicado antes de que se cambiara. Ahora, curiosamente, el que le prohibió exportar a Carlos Cardón fue Patricio Elwin. Y él tenía que elevar solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer esta exportación o la otra o la de más allá. Y se las negaron el año 91, se las negaron en 92. Y él empezó a morir, porque empezó a quedarse sin venta y se empezó a hacer insostenible la industria de defensa chilena y finalmente muere. La industria se muere todas las capacidades que se habían desarrollado tan exitosamente desde el año 79. Y ese momento es cuando él se reinventa también como un empresario más ligado al área del turismo, Claro. al área de la vitivinicultura en Colchagua. Y después viene la cuestión de la guerra del Golfo y ahí viene la acción de los Estados Unidos contra él, el año 91. Y eso fue una sorpresa para todos, ¿no? Y el argumento del circonio fue una cosa tan pequeña y tan marginal, tan extraña. Y yo mismo había visto documentos en que Estados Unidos nos autorizaba a usar el circonio en las bombas de racimo. Por lo tanto, era muy contradictorio. Entonces se sospechó de que había un interés político estratégico, en el sentido de que Estados Unidos no quería que Sudamérica tuviera ciertas capacidades tecnológicas en ciertas áreas. Y se lanzó en este tema contra Chile, contra Argentina, contra Brasil, que habían desarrollado unas ciertas capacidades tecnológicas que le daban una estatura estratégica más alta a América del Sur, que le molestaba en la dinámica en largo plazo a Estados Unidos. Y por eso yo creo que esa fue nuestra respuesta cuando pensábamos cuál sería la razón para hacer esto. Y pensamos que quizás había un esfuerzo de neutralizar las capacidades estratégicas de estos países que habían desarrollado demasiadas tecnologías. Daniel Prieto, muchísimas gracias por esta conversación. Okay, Hoy en 360. Buenas noches.